cuando se resuelve. Como esa que se hizo por L'Hopital. Claro. A ver si encuentro alguno, porque la verdad que no tengo a mano ejercicios de eso. Vamos a ver si encuentro alguno. Profe, mientras le pregunto, Sí. con respecto al último cuestionario, ¿se acuerda que una pregunta estaba mal, creo? Sí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se cambia la nota o qué hacen? ¿Cómo? En realidad es lo que yo les había explicado. Esa integral del coseno se la considera divergente, pero por la razón esa que yo les expliqué, que en realidad no existe el límite. Lo que pasa es que estaba marcado como opción de respuesta infinito, si no me equivoco. ¿Puede ser? Pero infinito, Menos sí. infinito. Infinito, menos infinito, bueno, eso. Estaba marcado eso como opción. Entonces, ninguno de los otros profes dijo algo, comentó algo, avisó algo, nada respecto de eso. Y dentro de las soluciones de ese en particular, lo único que ustedes podrían haber hecho es marcar menos infinito, porque como les dije, divergente es divergente. Y como era un solo ítem de un ejercicio, no creo que vayan a recalificar o hacer algo por eso. Como, a ver, veamos, lo que les quiero decir es que no modifica en gran medida la calificación o el puntaje. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Con 9 también se sumaría un punto, profe, al...? No, con 9 creo que es 0,75. No me equivoco. Pero lo que voy es que ese ítem de ese no les va a dar un punto. ¿Me explico lo que les quiero decir? Porque era un solo ítem nada más de 4. A eso voy. Creo que eran 4. Si no me equivoco. Tengo integrales acá de las impropias que me dicen, pero a lo sumo una que se puede resolver por sustitución. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Son de tomar impropias con indeterminación? No sé. No tengo idea. No creo, por el hecho del tiempo. ¿Sí? Pero bueno. La verdad que ya no sé qué decirles, chicos. No voy a grabar porque tengo poco espacio y tengo que grabar los otros exámenes todavía. ¿Sí? Así que les pido disculpas, hoy no voy a grabar. Ahí está. Bueno. La integral, sí. Esta que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner límite con t o la variable que ustedes quieran, tendiendo al infinito de la integral de 1 a t a la menos x diferencial de x. Sugerencia. Por más que nosotros les tomemos esta integral en forma inmediata, hagan, ¿sí?, la sustitución. ¿Sí? U es igual a menos x, diferencial de u es igual a menos diferencial de x. Entonces, menos diferencial de u es igual a diferencial de x. ¿Qué les va a quedar esto?
Recuerden que la constante es menos 1. El signo menos S significa menos 1. ¿Estamos? Para poder entrar todos. Entonces, esta constante no solo puede ir fuera de la integral, sino a su vez acá adelante del límite. Entonces, lo puedo escribir así. 1 a t, ¿sí? De e a la u diferencial de u. Incluso pueden resolver o hallar la primitiva afuera con un cálculo auxiliar y después, cuando ya tienen la primitiva, ponen acá a continuación. Entonces, esto es igual a menos 1 por el límite con t que tiende a infinito. Y la primitiva es e a la u. Es decir, que es e a la menos x. Entre 1 y t. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es igual a menos 1 por el límite con t que tiene infinito de. Si yo reemplazo por los extremos, esto queda e a la menos t menos e a la menos 1. ¿Sí? Esto es igual a menos 1 por límite con t que tiene infinito. Si quieren, lo pueden hacer así, para que se ubiquen mejor. O pueden resolverlo directamente. Vamos por este que es más fácil. E a la menos 1 es una constante. ¿Sí? El límite de una constante es la misma constante. Acá tengo e a la menos t. Entonces, esto me quedaría así. Menos 1 por 1 sobre e a la infinito, digamos. ¿Sí? Porque esto ustedes recuerden que lo pueden invertir. Entonces quedaría 1 sobre e a la infinito menos 1 sobre e igual 1 sobre infinito tiende a 0. Menos con menos más. Entonces, esto sería así. Y ahí termino. Lo cual me dice que es una integral impropia, pero convergente. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Ahí está. Ya les mando la foto. ¿Qué más? Puede ser, profe, las integrales racionales cuando los grados son distintos, o sea, cuando el grado de P es mayor que el grado de Q. Ah, bueno. No hay problema, ahí ya les voy. Voy a borrar. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En el práctico, al final, ¿sí entraba series? ¿Cómo? Al final, en el práctico, ¿sí entraba series? Tengo entendido que no. Que va a entrar en Ok. el final, pero en el parcial
En el tercer parcial práctico y en el recuperatorio del tercer parcial no entraría 6. Ah, ok. Bien. La original es al revés, es dada vuelta, pero vamos a hacerla como impropia. Entonces, que no sea por sustitución, digamos. Fíjense, el grado del numerador es superior al grado del denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una división. ¿Sí? Entonces, 3x cuadrado dividido x, ¿qué me queda? 3x. ¿Ya? 3 por 2, 6. 6x, acá. Más por menos, ¿sí? Acá pongo más. Acá quedaría 3x cuadrado, positivo, pongo negativo y sumo. Este se va con este y acá quedaría menos 4x más 0. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Menos 4x dividido x queda menos 4. ¿Por qué es menos 4, profe? Perdón, más 4. ¿Sí? 6 menos 2, 4. Gracias. Entonces, 4 por 2, 8, más por menos, acá pongo más, 4x positivo, acá pongo menos, y sumo. Entonces va, queda el resto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Escribíamos el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Todo sobre x menos 2. ¿Sí? Después, ¿qué hacíamos? Separábamos, ¿se acuerdan? En dos términos y distribuíamos el denominador. Entonces queda x menos 2 por 3x más 4 dividido x menos 2, diferencial de x, más la integral de 8 sobre x menos 2, diferencial de x. ¿Está? Sí, Yo, profe, tenía entendido que la fórmula a seguir era la integral del cociente más la integral del resto sobre el divisor. Y bueno, divisor por cociente más el resto. Claro, y simplifica ahí en la primera usted. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Sí? Entonces, el dividendo que es este, yo lo expresé así. Dividendo por divisor más el resto. ¿Estamos? Luego, ¿qué hice? Fíjense que usé los paréntesis, no hice propiedad distributiva, nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Cuando yo separo en dos fracciones, ya puedo hacer la descomposición en dos integrales. Entonces, al hacer eso, puedo simplificar y esto sin querer me quedó una integral inmediata acá
acá puedo sacar, ¿sí?, la constante, y esto quedaría 1 sobre x menos 2 diferencial. El ejemplo que elegí es muy simple, muy básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya no hace falta que yo encuentre el valor de las incógnitas o de los parámetros. ¿Estamos? ¿Entiende o no? Sí. O si quieren, a esto lo llamamos vamos a llegar a lo mismo. Entonces, esto que me va a quedar 3 medios de x cuadrado más 4x más 8 por logaritmo natural de x menos 2 más la constante. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Cuál es el problema acá con este tipo de integral? Por eso, a modo de ejemplo, es válido. Cuando ustedes tienen una integral racional, ¿sí?, por descomposición en raíces simples, múltiples o lo que sea, pero el grado del numerador es superior al grado del denominador, yo ya sé que no se hace por sustitución, nada, tengo que hacer esta división y expresar el dividendo, ¿sí?, como el producto del divisor por el cociente y sumarle el resto. Entonces, de esa forma quedan, perdón, que puse el codo ahí, quedan dos términos, 1, 2, ¿sí?, que me va a permitir descomponer en dos integrales. ¿Estamos? Al descomponer en dos integrales, esta integral de acá sería con la que yo tendría que trabajar, digamos, porque esta que queda es inmediata. ¿Estamos? En este caso, por eso les dije, elegí un ejemplo muy simple, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan esto. Una vez que ustedes llegan a esto, esta integral que vaya a quedar acá, o las que vayan a quedar ahí, las resuelven por la forma que ustedes ya conocen, que es encontrar el valor de los parámetros o de las incógnitas, como lo quieran llamar. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, ahora yo les voy a dar el tema del área, ¿sí?, para que sepan que no siempre los extremos van a ser valores enteros. Entonces, a ustedes les pueden dar, por ejemplo, les pueden dar algo así. Dos funciones, una cúbica y una cuadrada. Entonces, ustedes saben que tienen que encontrar los extremos de integración, hacer el gráfico, sombrear, ¿sí?, el recinto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Independientemente de quién sea el techo, quién sea el piso, recuerden que para hallar los extremos de integración se igualan y después se restan, ¿sí?
se igualan las dos funciones, luego se restan. Como en este caso son dos funciones polinómicas, al restar dos funciones polinómicas, obtengo otra función polinómica. Si bien este polinomio que quedó acá es de tercer grado, puedo sacar factor común x y obtengo las raíces. Una de las raíces va a ser 0, que es el valor que anula el primer factor. ¿Quién anula el segundo factor? X va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 6. Sugerencia, salvo que diga lo contrario el examen, expresen como el extremo como raíz cuadrada de 6. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Encima son expertos en dar extremos así. Exacto. Entonces, si les piden hallar la intersección, etcétera, ¿sí? Hagan eso. ¿Por qué? Porque les puede pedir, por ejemplo, hallar los puntos de intersección entre ambas funciones. ¿Sí? Pero, tal vez en otro ítem le dice hallar el área o el recinto entre 0 y 1, por ejemplo. O sea, que sea un ejercicio tramposo. ¿Me explico lo que les quiero decir? Que por un lado les pidan hallar los extremos, como acá, porque sí, porque tienen ganas de molestar, y en el otro ítem les dice que encuentren el área encerrada entre 0 y 1, 2 y 3 o lo que sea. ¿Estamos? A ver si puedo graficar para que vean cómo quedarían ambas. Sí, pero en este caso tenemos tres extremos. Claro, exacto. ¿Sí? X cubo más 3x cuadrado y la otra es 3x cuadrado más 3x. Bien. Si yo no grafiqué mal, te da una cosa muy feita. Ahí ya les paso. Ahí les paso y fíjense cómo quedaría el gráfico. Entonces, fíjense lo feo que es. Entonces, tranquilamente ahí les pueden decir, bueno, ¿ya? En vez de hacer ambos entre menos raíz de 6 y raíz de 6, hacemos entre 0 y 1, nada más. ¿Sí? O entre menos raíz de 6 y 1. Pero sea como sea que a ustedes les pidan, como dijo el compañero de ustedes, van a tener dos recintos porque son tres extremos. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Van a ser dos, si bien les dice, repito, por ejemplo, entre menos raíz de 6 y 1, vamos a suponer que les digan así, entre menos raíz de 6 y 1, ¿no? Ni les mencionan el 0, ustedes al hacer el gráfico se van a dar cuenta que hay dos recintos. ¿Me explico? Lo que les quiero decir. Entonces, no se mecanicen, presten atención a lo que dice el enunciado. Vamos a calcular, por ejemplo, yo hice todo eso y quiero efectivamente calcular el recinto, ¿sí?, de esas dos funciones. Entonces, no me va a quedar otra que hacer
el área 1, que va a ser la integral entre menos raíz de 6 y 0, ¿sí? Y un área 2, que va a ser entre 0 y raíz de 6. ¿Estamos? Independientemente de quién sea el techo o el piso, como son dos expresiones polinómicas, al restarlas, voy a obtener otro polinomio. Entonces, en este caso en particular, puedo usar esta expresión. ¿Sí? Obviamente que una de ellas me va a dar negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar el valor absoluto. ¿Estamos? Acá es donde yo les digo que trabajen, salvo que diga lo contrario, directamente con raíz de 6. Cuando cargan en la calculadora, pongan raíz de 6. ¿Se entiende? Entonces esto va a ser igual a la integral de x cuarta sobre 4 menos 3x cuadrado entre menos raíz de 6 y 0. Entonces, esto me va a dar igual a 0 menos. Y acá voy a calcular. ¿Cómo hago? Con la calculadora. Pueden escribir. Ustedes van a tener raíz de 6 todo a la cuarta por un lado y por el otro van a tener raíz de 6 al cuadrado. ¿Sí? En este caso y en este. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá se va y me queda 6. Y acá, ¿cuánto me quedaría? Si no lo logran ver, esto sería 6 a la 1 medio elevado a la cuarta. ¿Sí? Es decir, que me queda 6 al cuadrado. Por eso les digo que conviene a veces trabajarlo así. ¿Me van siguiendo, chicos, o los estoy confundiendo? Se entiende, profe. El primer caso sería entonces raíz de 6. Como es potencia par, esto quedaría positivo, por eso no le puse el signo, ¿sí? Es potencia par. Entonces, acá quedaría 36 sobre 4 menos 3 por 6. Me equivoco, ¿sí? Este se simplifica con este. 9, esto es 18, 9 menos 18, menos 9, con este menos me queda más. Y acá, x a la cuarta sobre 4 menos 3x cuadrado entre 0 y raíz de 6. Igual, mismo criterio, ¿sí? Esto quedaría como raíz cuadrada de 6 a la cuarta, que me queda 6 al cuadrado, que me da 36 cuartos, menos 9. Perdón, menos 18. Y esto es igual a menos 9, que es igual a 9 unidades área. ¿Ya? Fíjense que en el dibujo, en el gráfico, los recintos no son simétricos, pero eso no implica que no tengan el mismo valor de área. ¿Se entiende me explico lo que les quiero decir? Repito, el gráfico, si ustedes lo ven bien, no es simétrico. Los dos recintos no son iguales, no son espejos, a eso voy. Pero tienen la misma área. Entonces, el área total va a ser igual a 18 unidades área o unidades volumen.
¿Está? Profe, hay una consulta. Ahí usted puso Sí. deje nomás, no dije nada. ¿Qué? No, No dije nada. Bueno. No, me confundí, no dije nada. Ah, bien. Estamos. Bueno, repito. Presten atención al enunciado, porque puede ser un enunciado tramposo. En un ítem le pide que haga la intersección entre ambas funciones y en otro ítem le dice que calculen el área, pero en otros valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, qué sé yo, entre 0 y 1, entre -1 y 2, algo por el estilo. ¿Está? Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno. El otro día me pasó un ejercicio una alumna muy lindo. Yo ya lo borré. No sé si está la alumna presente. A ver. Me parece que no. ¿Quiroz? ¿No está? No. ¿O sí? Me gustó ese ejercicio porque era una cosa medio así. ¿Pero será posible? Si no, vayan diciéndome ustedes el ejercicio mientras yo busco a este chico. No, me parece que lo borré del todo. Es una alumna, no sé, pregunto de vuelta por las dudas si está la alumna que mandó un ejercicio de área que era una función por tramos. ¿No está presente? Me parece que yo era profe. Yo le mandé uno que era por tramos. Mándeme de vuelta. No me acuerdo quién es. Profe, disculpe, Sí. ¿le queda 9 menos 36 ahí? En el área 1, digamos, al final. Acá 9 menos 3 por 6. Ah, 3 por sexto. Sí. Gracias. No, no era ese. Pero bueno, lo vamos a hacer. No hay problema. Lo hacemos. Corro. Ay, que se me viene el agua. Ah, no, profe, a mí se me borraron los chats. Si va un poquito más arriba, yo le había mandado una función por tramo que pedía área. A mí justo yo, Betián, en el chat, no sé si usted elimina los mensajes, yo le había mandado uno, pero no sé si será el que usted está hablando. A mí se me eliminaron todos los mensajes y me quedó ese nomás. Si no, busco y le mando y se fija si era ese que usted decía. No, no era este, pero bueno, no importa, está bueno. Está bueno este. Está bueno por el gráfico. Es así. Hay 2 menos x cuadrado. Una función y la otra.
es x a la 3 medios, ¿verdad? ¿No mal? Sí. 2 menos x cuadrado y el otro x a la... no, 2 tercios. Porque es raíz cúbica. Bueno, fíjense eso. Tenemos 2 menos x cuadrado igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Está? ¿Cómo piensan ustedes que haríamos para sacar los extremos en ese caso? Ya no son funciones polinómicas, ¿tá? Eso es lo que yo les decía. No son funciones polinómicas. No, espera, sí. La 3 medios. No son funciones polinómicas. ¿Cómo hago? Este era Betiana. Este. Sí. ¿Cómo hago con este? Para sacar los extremos. Miren. Una vez que yo hice la igualdad, ¿qué tengo que hacer? La raíz, pasarla a este lado. Como potencia. Entonces esto queda x cubo. Una vez que lo pasé como raíz, perdón, como potencia, resuelvo este cuadrado del binomio. ¿Sí? Y una vez que hice eso, ¿qué más? Y Igual a 0. no sé, ahora pasaría el x3 para el otro lado. Claro. Recuerden, el cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo, por eso me queda 4x cuadrado más el cuadrado del segundo. Y este pasa negativo. Yo tengo que sacar las raíces o los puntos de intersección. Entonces, voy a acomodar esto, x a la cuarta menos x cubo menos 4x cuadrado más 0x más 4 igual a 0. Pongo el 0x a propósito. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo puedo hacer una función polinómica de cuarto grado? Como les había dicho yo en clase el otro día, cuando tenemos un polinomio así, donde ya no puedo aplicar la resolvente, busco los divisores del término independiente y empiezo a especializar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Empezar a especializar. Significa reemplazar en esta expresión, ¿sí?, las variables por cada uno de esos valores. Entonces, si este es el término independiente, 4, sus divisores van a ser más menos 1, más menos 2 y más menos 4. ¿Sí? Entonces yo pruebo, voy con un grupino. 1, menos 4, 0, 4. Pruebo con 1. 1, 0. Da menos 4, perdón, menos 3. ¿Sí? Menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿sí? Distinto de 0. No me sirve. Pruebo con otro. Yo con menos 1.
1, menos 1, menos 2. Me queda 2, menos 2. ¿Voy bien o no? Sí, daría menos 2 y el resultado sería 2. O sea, 2. tampoco sirve. Voy con el 2 y así sucesivamente. Una vez que yo encontré uno de los valores que lo anulen, ¿tá? Puedo seguir. ¿Está? A ver, fíjense si este hice bien. Me parece que lo hice mal. Profe, ¿y no podemos usar el método que nos explicaste de darle un valor al exponente? Por ejemplo, 4 igual a t, que este sería igual a 2. Sí. Yo creo que el 1 sí era, profe, ¿eh? Sí, por eso ahí estoy haciendo la vuelta. Ahí está. 1, 0, menos 4, menos 4, 0. Ahí está. Ahí tengo un valor. ¿Qué quedó acá? Un polinomio de tercer grado. Cubo al cuadrado de la primera y el término independiente. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Busco otro valor, alguna raíz. Y probamos con el 1 de vuelta. Y probamos. Probamos con el 1. ¿Seguro? Sí, es menos 4, así que se mantiene igual que en el anterior. 1 por 1, 0, más 1, 1, 1 por 1, 1. Acá me queda menos 3, no da. No da con menos 3. La idea es seguir probando. El gráfico es este. Fíjense, yo no lo tengo el enunciado completo, pero el gráfico es ese. ¿Está? Fíjense, ¿cuál sería el recinto para ustedes de acuerdo a ese gráfico? ¿Cuál sería, repito, el 1. recinto? ¿Sí? El que va de 0 a 1. Perfecto. Entonces, la integral va a ser entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen trabajando con esto, siguen aplicando, ¿tá?, los Ruffini, con los términos, con los divisores del término independiente, van a llegar a la conclusión de que no se cortan en otro punto. Entonces, el único punto de intersección que tienen es 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Y por qué se le pone 0 como el extremo inferior? Yo por eso le digo, yo no recuerdo cómo está el enunciado completo. ¿Sí? El tema es que ustedes al graficar, ¿sí?, les queda eso. Ahora bien, independientemente del gráfico, si es una función polinómica, el dominio son todos los reales. La otra función es esta. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Qué valores va a tomar X?
tengo que hacer el radicando mayor o igual a 0. Es decir, que x toma valores mayores o iguales a 0. Por lo tanto, a la hora de graficar, ¿sí? Repito, a la hora de graficar, yo tengo que trabajar con estos valores nada más. ¿Se entiende o no? El otro es una parábola, sí. Pero esta función tiene su dominio a partir del origen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo trabajar con estos valores de x. Y para poder cerrar el recinto, lo único que encuentro es esta pared, que sería el eje Y. Salvo que yo en el enunciado ponga que sea otro valor, ¿sí? Cualquiera. Si 1 está acá, ¿sí? El recinto estaría entre 0 y 1, que es el punto de intersección entre ambas. Si yo no quiero que sea el eje Y, tengo que yo darles algo en el enunciado para indicarles el otro extremo. Si no, solo uno lo deduce por la razón esa que yo les estoy diciendo. Esta función, al graficarla, ¿sí? Toma valores de 0 hacia el infinito. Entonces, estos valores que están acá están descartados. Por lo tanto, el gráfico de esta función no va a estar en esta parte. Y en ese caso, otro recinto podría ser o sea, habría que como dividir el intervalo, pero sería de 0 a 1 más de 1 a una de las raíces de la parábola, con el eje X sería igual. O puede ser, por ejemplo, claro, si usted elige el recinto que está acá, este sería el eje X, yo tengo que poner en el enunciado que es entre una función, entre la otra función y el eje X. Entonces el recinto sería este. Pero como en el enunciado no dice que sea el eje X, entonces el recinto no es este que está acá, sino es el otro que está acá, que está delimitado por las dos funciones. ¿Se entiende? Profe, pregunto. Sí. Porque yo hice las raíces con la calculadora y me da que 2 raíces son imaginarias y que una raíz es 1 y la otra raíz es 2,38. Pero en el gráfico no se ve que se corten en el punto 2,38. No, por eso. Eso yo grafiqué, espero que parece que está bien el gráfico. X elevado a la 3 medios y el otro es 2 menos X cuadrado. Sí, por eso no entiendo. Sí, no. Expliquen ustedes, pero no hay otro punto de intersección entre ellas dos. Si el enunciado, repito, les dice que es entre las dos funciones y el eje X, sí sería el triangulito este que estaba acá. Pero si les dice que es entre las dos funciones nada más, es esa que está pegadito al eje Y. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué voy a escribir acá como radicando? No voy a escribir este polinomio que quedó acá. Ese no, porque esto yo usé para sacar las intersecciones entre ambas. Acá voy a tener que escribir una función menos la otra, porque no son polinómicas las dos. Claro, las originales serían las que tomaría, o sea, 2 menos x al cuadrado y, claro, y raíz al cuadrado. 2 menos x cuadrado menos raíz cuadrada de x cubo, o como ustedes lo quieran poner, diferencial de x. ¿Está?
Si no viene el ejemplo para recalcar esto. Si son dos funciones polinómicas, al restarlas de la otra función polinómica, entonces puedo. Este polinomio que encontré para hallar las raíces, puedo ponerlo acá. Pero si no, no. Acá siempre es función techo menos función piso. ¿Estamos? Me quedan 3 minutos, chicos. Les quiero plantear algo. Acá me mandó compañera otro. Creo que el día del parcial podemos sacar estas raíces con la calculadora nomás, o tenemos que aplicar los inicios. ¿Sí? Por eso, depende. El procedimiento tiene que estar al menos en planteo. ¿Sí? Al menos el planteo. Miren, les paso esto que mandó la compañera de ustedes. ¿Qué me interesa a mí de eso? ¿Qué me interesa? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de graficar? ¿Todos recibieron la función? Ay, no lo saqué. Bueno, lo tengo la suerte, igual les paso después. Este ya lo tengo. ¿Qué me interesa a la hora de graficar esa función? El dominio que tiene al costadito. ¿Sí? Ustedes tienen que calcular el área de la función f de x, que tiene 2 tramos, menos x cubo más 9x, y la otra es 2x menos 6. En este caso, x va entre menos 3 y 3, y en el otro caso va entre 3 y 6. Entonces, a la hora de graficar, tienen que graficar pero en base a este dominio. No todos. Ambas son funciones polinómicas. O sea, el dominio son todos los reales, en ambas. ¿Estamos? Pero el recinto se tiene que limitar a esto, porque el dominio que toma cada uno de los tramos es este, nada más. Y fíjense que ahí les dice, determinar analíticamente los puntos de intersección con el eje X. ¿Sí? Determinar analíticamente el área comprendida entre la función y el eje X. Graficar en un sistema, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me pide los puntos de intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer? Menos x cubo más 9x igual a 0. ¿Sí? Saco factor común x, me quedaría menos x cuadrado más 9 igual a 0. Entonces, los puntos de intersecciones van a ser el que anula este factor es el 0, y el que anula este factor, los que anulan van a ser menos 3 y 3. En la otra, 2x menos 6 igual a 0. X va a ser igual a 6 sobre 2, entonces x es igual a 3. Esos son los puntos de intersección con el eje X. ¿Estamos? Y ustedes tienen que hallar el área entre la función y el eje X. Pero a la hora de graficar tienen que tener en cuenta esto, porque necesitan delimitar el recinto. Yo te digo, entre la función y el eje X, perfecto, pero ¿dónde lo cierro? Y ahí va esto. Como ese ya lo resolví, se los paso. Miren. Ahí está. ¿Lo tienen?
Sí, Sí. profesor. Bueno, a ver si lo puedo compartir acá en pantalla, entonces se lo explico rapidito. Y los dejo. Ajá, y que ya empieza. Comienza mi otro examen. Ahí. Bueno, compartir. Ese sería el gráfico, chicos. ¿Ah? ¿Sí? Fíjense. Los recintos. Este y este. Cuando yo grafiqué, lo hice entre -3 y 3 a esta curva y la recta entre 3 y 6 nada más. Entonces, las paredes, ¿cuál sería? X igual a 6 y X igual a -3. ¿Estamos? Si yo quiero calcular eso, el área, porque dice el área encerrada entre la función y el eje X. ¿Estamos? Tengo que hacer este recinto, este y este. ¿Cómo puse acá? Que puede ser entre -3 y 0, entre 0 y 3, o como son simétricas, escribo 2 por cualquiera de ellos. Y la otra, que es la de la recta, entre 3 y 6. ¿Sí? La suma de los 3 recintos me da, la suma del área de cada uno de esos recintos me da el área total. ¿Está, chicos? ¿Sí? Entonces, ahí les pide, repito, hallar la intersección de cada uno de los tramos con el eje X y les pide calcular el área entre la función y el eje X. Entonces, si me pide entre la función y el eje X, yo necesito los extremos. Y obviamente en 6 no se cortan las dos. ¿Está? ¿Sí? En el único punto que coinciden es en el 3. De acuerdo a lo que me pidieron acá. Porque, repito, delimitaron el dominio de cada una de ellas. ¿Qué tipo de ejercicios son más comunes? Y área va a entrar sí o sí. Integrales por parte puede que entre. Una fila puede tener volumen, la otra puede tener longitud de un arco de curva. Una integral racional puede ser. Integrales por parte, esa es fija. ¿Integrales impropias suelen entrar, profe? Y depende. Yo no me acuerdo si el año pasado entró o no. No recuerdo. La verdad que no recuerdo. No sé, chicos, esta vez cómo será. ¿Y la de potencias de funciones trigonométricas? Ese también suele entrar. Lo que pasa es que, como, fíjense, en el caso de sistemas, rinden 2 cursos nada más en el horario de sistemas. En el horario de química rinden 2 cursos nada más. Pero en el horario de la noche rinden 5 cursos. Entonces, ahí puede ser que a alguno le toque. Son muchos los ejemplos que se tienen que hacer. Muchos los temarios, perdón, que tienen que hacerse. Entonces, esta vez puede que sí que entre alguno. La semana que viene, chicos, química el jueves y sería el 2 y sistema el 1. Chicos, los dejo. Por favor, tengo que entrar al otro examen. Cualquier consulta por WhatsApp, ¿está? Bueno, profe, muchas gracias.